orientada a estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy, al fin, vamos a poder empezar a trabajar con las ecuaciones diferenciales que han inspirado el uso de la transformada de Laplace para su resolución. Es decir, vamos a empezar a trabajar con ecuaciones diferenciales en las que están involucradas funciones con una cantidad finita de saltos de continuidad. Para modelar este tipo de funciones, nosotros tenemos la ayuda de la función impulso unitario y el impulso, me retracto, de la función escalón unitario, también conocida como función de Heaviside, y que nos va a permitir operar de una manera mucho más práctica las ecuaciones diferenciales. Sin más comentarios, voy a comenzar a compartir la pantalla de trabajo. Bien, así que ustedes están viendo el Jamboard, donde aparece la función escalón unitario. Y como ustedes pueden ver, se trata de una función que, si la vemos como señal, es una señal que permanece como que apagada para valores menores que 0. Se activa súbitamente cuando llega a 0 y luego permanece constante e igual a 1, ¿no? Y se forma una especie de peldaño, una especie de escalón. De ahí el nombre de escalón unitario, porque la contrahuella que tiene este peldaño es igual a 1. Formalmente se define el escalón unitario como 0 si t es menor que 0 y es igual a 1 si t es mayor o igual que 0. Muy bien. Ahora, si nosotros agarramos esta función y la desplazamos horizontalmente a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, con un valor de t sub 0 el desplazamiento, vamos a generar la función escalón unitario t menos t sub 0, que se la va a definir como 1 si t es mayor o igual que t sub 0 y 0 en otro caso, es decir, cuando t es menor que t sub 0, donde u es para nosotros la función escalón unitario desplazado en t sub 0. ¿De acuerdo? Observen que cuando t sub 0 es igual a 0, cuando esto se vuelve 0, vamos a tener esta función, es decir, va a ser 1 si t es mayor que 0 y va a ser 0 si t es menor que 0. Una función aparentemente inocente, pero que va a tener muchísimas aplicaciones importantes. Empecemos reconociendo la siguiente propiedad. Sea f una función real de variable real, continua sobre todos los reales, y sea t sub 0 un real no negativo. Luego, cuando multiplicamos esta función continua sobre todos los reales por el escalón unitario desplazado, vamos a tener que esto es igual a f de t. Si t es mayor o igual que t sub 0, obviamente que va a ser f de t, porque ya hemos visto que el escalón se vuelve igual a 1 bajo esta condición, y esto se vuelve 0 cuando t es menor que t sub 0. O sea que, si tenemos aquí la gráfica de la función f que totalmente continua sobre todos los reales, cuando multiplicamos f de t por el escalón unitario, observen de que generamos un aplastamiento de esta porción de la curva continua sobre el eje horizontal, porque se vuelve 0, ¿no? Y el resto de la curva sigue siendo como estaba antes. Y de esa manera generamos un salto de continuidad sobre t sub 0, como están viendo en la gráfica. Interesante, ¿no? Así que cuando multiplicamos por una función, el escalón unitario, generamos este aplastamiento. Aplastamos la parte que está a la izquierda de t sub 0 sobre el eje horizontal. Esa es la idea fundamental. Bien, entonces vamos a ver cómo se puede modelar mediante el escalón unitario desplazado a cualquier función continua por tramos. Para este efecto, sea h una función que está definida sobre los reales positivos, incluido el 0, hacia los reales, que es continuo por tramos, y queda definida por partes de esta manera. H de t va a ser f sub 1 de t cuando t está entre t sub 0 y t sub 1, siendo que t sub 0 es igual a 0. O va a ser f sub 2 de t cuando t está entre t sub 1 y t sub 2, y así sucesivamente hasta f sub n de t cuando t está entre t sub n menos 1 y t sub n. Donde
f, cada una de estas funcioncitas, continuas sobre el intervalo de definición que tiene para los valores de i enteros que van desde 1 hasta n. O sea que podemos ver una gráfica de esta manera, entre t sub 0 y t sub 1, una función continua. Un salto de continuidad, otra función continua, otra función continua, otra función continua, y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, fíjense que h de t, esta función continua por Traunz, se puede definir como f sub 1 por el escalón unitario, evaluado en 0, más f sub 2 de t por el escalón unitario, t menos t sub 1. Y para anular el efecto de f sub 1 de t, vamos a sustraer menos f sub 1 de t menos t sub 1. O más f sub 3 de t, de u de t menos t sub 2, menos f sub 2, tenemos, fíjense, que anular el efecto de esta función, y recién se va a activar cuando t sea mayor a t sub 2. Y así sucesivamente hasta que llegamos a f sub n de u de t sub n menos 1, menos f sub n menos 1 de t por u de t menos t sub n menos 1. Es decir, hemos cancelado el f sub n menos 1 con el que no está aquí escrito, pero obviamente es un término predecesor de este último. Observar que la función h presenta saltos de continuidad sobre cada t sub i, cuando i asume los valores enteros que van desde 0 hasta n. Veamos un ejemplo concreto para que esto quede mejor retratado. Antes de ver el ejemplo concreto, fíjense que h de t se puede escribir. Fíjense que u de t menos t sub 1 está apareciendo aquí, u de t menos t sub 2 aparece aquí. Así que podemos nosotros ver cómo h de t igual a f sub 1 de t más la sumatoria de esta diferencia de imágenes evaluadas en f de i menos f de i menos 1 en t por el escalón unitario u de t menos t sub i. Vamos a un ejemplo más puntual, más concreto, donde nos damos una función h que va de los reales no negativos sobre los reales y que está definida mediante estas funciones multivariables. Y fíjense que h de t es igual a coseno de t cuando t está entre 0 y t, es igual a la función constante 2 si t está entre pi y 2pi, y va a ser menos e a la menos t si t es mayor a 2pi. Si graficamos esta función h de t, vamos a ver que entre 0 y pi se comporta como un coseno, o sea, va desde 1 hasta menos 1 en sus imágenes. Después se comporta como una función constante igual a 2 en el intervalo de pi a 2pi. Y para valores mayores a 2pi, la función se comporta mediante esta curva exponencial creciente. Sí, es una curva exponencial creciente, que es asintótica al eje horizontal, dicho sea de paso. Entonces, observen de que esta función h tiene dos saltos de continuidad, en pi y en 2pi, ¿no? Llega hasta menos 1 y brinca al 2. Sigue constante hasta 2 y brinca no sé hasta qué valor. De hecho, sabemos, es igual a e a la menos 2pi, e a la menos 2pi, que es obviamente negativo. Entonces, modelaremos h de t con el auxilio del escalón unitario que aquí tenemos. Empezamos modelando la función coseno, muy bien, más 2 veces, fíjense, cuando t está entre 0 y pi, este escalón unitario es 0, este también es 0, este es 0, este es 0, así que h de t solamente modela el coseno de t, que es lo que queremos que ocurra cuando está t entre 0 y pi. Hasta ahí perfecto. Luego queremos que modele cuando estemos entre pi y 2pi, que queremos que modele la función constante igual a 2. Es decir, vamos a poner más 2, y para que esto se active, para que se active esta función constante, t tiene que ser mayor que pi. Si t es mayor que pi, esta función se vuelve 1, esta función también va a volverse 1, esta va a volverse 0 y esta 0. ¿Por qué 0? Porque estamos trabajando con valores de t menores que 2pi. En consecuencia, fíjense, ¿por qué he puesto menos coseno de t? Para que se anule el efecto del coseno de t. Y como esta va a ser 1 y esta también va a ser 1,
Entonces, coseno y menos coseno se anula y no solamente nos quedamos modelando la función 2, que es la que necesitamos sobre este intervalo. Después tenemos que adicionar la tercera función, que es más menos e a la menos t, y para que se active vamos a multiplicar por u de t menos 2pi. Pero hay un problema. Si esta se activa, estas dos también se van a activar. Entonces, para desactivar el efecto del 2, sustraemos 2 veces u de t menos 2pi. Y ahora sí, las 4 funciones de escalón unitario valen 1 cada una de ellas. Así, el coseno y el menos coseno se anula, el 2 y el menos 2 se anula, y nos queda modelando e a la menos t, que es lo que nosotros necesitamos cuando t es mayor a 2pi. De esa manera, observen de que todas las funciones continuas por tramos siempre se las puede modelar mediante la multiplicación de una función continua por un escalón unitario con algún desplazamiento. Una función continua por un escalón unitario con algún desplazamiento. Una función continua por un escalón unitario con algún desplazamiento. Así que si nosotros queremos hallar la transformada de Laplace de este tipo de funciones, lo único que tenemos que hacer es preguntarnos cómo se puede hallar la transformada de Laplace de una función por un escalón unitario desplazado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Calculemos la transformada de Laplace de f de t por u de t menos t sub 0, donde f es una función real de variable real continua y t sub 0 es un número real no negativo. Bueno, la transformada de Laplace, usando la definición, la podemos particionar en dos integrales, de 0 a t sub 0 y de t sub 0 hasta el infinito. ¿Sí? Estoy partiendo, el núcleo sigue manteniéndose igual y la función que queremos transformar aquí aparece, pero hay un detalle. En el intervalo de 0 hasta t sub 0, el escalón unitario se vuelve 0, mientras que en el intervalo de t sub 0 para adelante, o sea, para valores de t mayores a t sub 0, el escalón unitario se vuelve igual a 1. Así que esta integral se reduce a esta integral que va desde t sub 0 hasta el infinito de e a la menos st por f de t diferencial de t. Y vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar tau, la letra griega tau, a t menos t sub 0. De aquí se desprende que el diferencial de tau es igual al diferencial de t. Y también se desprende el hecho de que... ¿Qué voy a poner? Que se desprenden estas dos cosas. Así se vería mejor. Y se desprende el hecho de que t es igual a tau más t sub 0. Esto sale de despejar simplemente de aquí t. Así que reemplazamos. Vamos a tener e a la menos s de tau más t sub 0 por f de t, que ahora es f de tau más t sub 0. Y observen que cuando t es igual a t sub 0, tau es igual a 0. Y cuando t crece indefinidamente, también tau va a crecer indefinidamente. Así que esos son los nuevos límites de la integral ante el cambio de variable. De aquí podemos sacar fuera de la integral e a la menos st sub 0, como están viendo, porque no depende de la variable de integración tau. Así que nos queda e a la menos st sub 0 de la integral de 0 al infinito, de e a la menos s tau por f de tau más t sub 0. Y esta última integral no es otra cosa que la transformada de Laplace de la función evaluada no en t, sino en t más t sub 0. Y ese es el resultado que nosotros acabamos de deducir. Sin embargo, más importante que este resultado son evidentemente sus consecuencias. Por ejemplo, cuando f de t es la función constante igual a 1, si f de t igual a 1 quiere decir que cualquiera sea el valor de entrada t, la salida siempre va a ser 1, ¿no? De esa manera, f de 3 va a ser 1, f de pi va a ser 1, f de 4 va a ser 1, f de cualquier valor de entrada y 1. Entonces, vamos a tener la posibilidad de calcular la transformada de Laplace del escalón unitario desplazado, que va a ser e a la menos st sub 0, por la transformada de Laplace de f de t más t sub 0. Pero f de t más t sub 0 sigue siendo 1. Laplace de 1 es 1 sobre s, de donde tenemos este importantísimo resultado, que la transformada de Laplace
del escalón unitario desplazado no es más que E a la menos ST sub 0 sobre S. Observen que cuando tenemos el escalón unitario sin desplazamiento, cuando T sub 0 vale 0, vamos a tener que la transformada de Laplace del escalón unitario es idéntico a 1 sobre S, que nos da la misma transformada de Laplace de la función constante igual a 1. Observen, entonces, observen que la transformada de Laplace no había sido tan inyectiva como quisiésemos, porque aquí tengo dos funciones diferentes que tienen la misma imagen vía transformada de Laplace. Por eso es que cuando hablamos de transformada inversa de Laplace lo hacíamos bajo cierta restricción del dominio. Bien, por otro lado, observen qué pasa cuando en lugar de t tenemos t menos t sub 0, o sea, f de t menos t sub 0 por el escalón unitario con el desplazamiento en t sub 0. Entonces esto va a ser igual a e a la menos s t sub 0 por la transformada de Laplace de f. Ahora en lugar de t tenemos t menos t sub 0 más t sub 0, se cancelan los t sub 0 y nos queda e a la menos s de t sub 0 por la transformada de Laplace de f de t. O sea que, y aquí viene la consecuencia más importante, que si la transformada de Laplace de f de t es f de s, entonces, fíjense, que e a la menos s t sub 0 por f de s es la transformada de Laplace de toda esta función. Eso es lo que estoy escribiendo aquí. En consecuencia, aplicando la transformada inversa de Laplace a ambos miembros, vamos a tener que la transformada inversa del producto de una función exponencial por una función f de s es f de t menos t sub 0 por u de t menos el mismo desplazamiento t sub 0, donde f de t, salta a la vista, es la transformada inversa de f de s. Y este sí es un resultado que lo vamos a usar permanentemente, así que lo tenemos que tener sumamente claro. Sumamente claro. Bien, veamos a continuación algunos ejemplos antes de proceder a resolver ecuaciones diferenciales. Queremos hallar la transformada de Laplace de 3 veces el escalón unitario desplazado en pi tercios. El 3 sale fuera de la transformada y nos queda la transformada de este escalón, que es e a la menos pi s tercios. ¿Sí? Recuerden que t sub 0 es el coeficiente, por eso es que ponemos pi tercios de menos s o por menos s sobre s. Un resultado que lo hemos obtenido de esta primera consecuencia. Por otro lado, nos da la tarea de hallar la transformada inversa de e a la menos 2 pi s de esta fracción. Y sabemos por la propiedad que acabamos de deducir que esto es igual a f de t menos 2pi por u de t menos 2pi, donde f de t es la transformada inversa de esta función f de s. ¿Sí? Así que vamos a hallar la transformada inversa de esta fracción. Para este efecto, descomponemos en dos fracciones simples. Así que f de t es para nosotros la transformada inversa, va a ser un séptimo. Se deduce que a es un séptimo y b es 6 séptimos. ¿Sí? Hay varios recursos para hacer eso. Y tendremos un séptimo de la transformada inversa de s menos 4 más 6 séptimos de la transformada inversa de s más 3, o sea, un séptimo de e a la 4t más 6 séptimos de menos 3t. Pero, ojo, no hay que evaluar f en t, sino hay que evaluar en t menos 2pi. O sea, donde veíamos t, vamos a poner t menos 2pi. Y eso se hace. Un séptimo de e a la 4 veces t menos 2pi más 6 séptimos de e a la menos 3 por t menos 2pi por el escalón unitario que lo copiamos tal cual como estaba. Y de esa manera habremos construido la transformada inversa Laplace exigida. ¿Está claro? Ahora sí, vámonos a resolver una ecuación diferencial. Este es un ejercicio muy lindo. Aquí tenemos que resolver este PBI de esta ecuación diferencial de primer orden, y' menos 2y igual a f de t, sujeta a esta única condición inicial, siendo f la función onda cuadrada aislada. ¿Ya? Es una onda cuadrada aislada, aunque en realidad debería llamarse onda rectangular aislada, ¿no?
Entonces, es una función que permanece apagada, llega a pi medios, se activa súbitamente y actúa como una función constante igual a, donde a es un número real positivo, y luego vuelve a apagarse cuando llega a pi. ¿Ya? Entonces, apagado, se activa, apagado. Bien, aplicamos la transformada de Laplace a ambos miembros. La transformada de Laplace de y' es menos y de 0 más s veces la transformada de Laplace de y, menos 2 veces la transformada de Laplace de y, igual a la transformada de Laplace de esta función. ¿Pero qué es f de t? Y aquí vamos a modelar f de t con el auxilio del escalón unitario desplazado. Vamos a tener que es a, y para que quede activado, multiplico por u de t menos pi medios. Ahora, para que quede desactivado, sustraemos la función que hemos activado para valores de t mayores que pi. Fíjense, menos a veces u de t menos pi. De esa manera, cuando t es mayor que pi, estos escalones se vuelven unos y a menos a se vuelve 0, que es lo que queríamos. ¿De acuerdo? Así que todo esto se reduce a lo siguiente: s menos 2, reduciendo términos semejantes, más a veces la transformada de Laplace de u de t menos pi medios, menos a veces la transformada de Laplace de u de t menos pi, usando esta propiedad de la transformada de Laplace del escalón unitario. Descubrimos que la transformada de Laplace de u de t menos pi medios es esta fracción, y la transformada de Laplace del escalón desplazado en pi es e a la menos pi s sobre s. Así que este s menos 2 va a pasar a dividir a esta fracción y a esta otra fracción. Y vamos a tener de esta manera y igual a por la transformada inversa de e a la menos pi s medios por 1 sobre s menos 2 menos a veces la transformada inversa de e a la menos pi s por la misma fracción. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que hallar la transformada inversa de f de s, que fíjense aquí es la misma función, así que nos va a aliviar los cálculos. Llamemos f sombrero a esa nueva función para no confundir con esta función f de t. A la transformada inversa de f de s va a ser a por la transformada inversa de 1 sobre s más b por la transformada inversa de 1 sobre s menos 2. Se calculan los valores de a como ustedes gusten, y de esta manera tendremos menos un medio más un medio que sale b e a la 2 veces t, que la podemos reescribir factorizando un medio de esta manera. Entonces, ¿en qué queda y? Y va a ser igual a por f sombrero de t menos pi medios. Vamos a ver eso. ¿Dónde está? Aquí está. La transformada inversa de esta función es f sombrero de t menos pi medios por el escalón unitario desplazado en pi medios. O sea que donde teníamos t ponemos t menos pi medios. Y acá, donde teníamos t, ponemos t menos pi. Ahí está. En consecuencia, y, a que es igual, y de t va a ser igual a medios, por este 2, por toda esta función multiplicada por el escalón unitario, menos a medios, por toda esta función multiplicada por el escalón unitario desplazado en pi. Con lo que queda resuelta nuestra ecuación diferencial. ¿Qué les parece? ¿Se ha dejado entender? Hemos hecho realmente la deducción de resultados muy, muy importantes. Los vamos a manejar permanentemente. Estos que están con verde sobre todo son muy, muy utilizados. Y por supuesto, queda practicar estas ideas. Y vaya que hay que practicarlas. De lo contrario, no vamos a consolidar nuestro aprendizaje. Nos vamos a ir a la sección que estuvimos viendo ayer. Y con lo que hemos visto hoy, realmente podemos trabajar un montón de varios ejercicios. Desde el ejercicio 37, todos los impares en realidad, pero les voy a recomendar los impares
no consecutivos de la misma sección 7.3 que está en la página 278, ¿no? Después pueden trabajar el 41, el 45, el 49, 53, el 57, el 50, el 61, que es muy parecida a la onda aislada que hemos resuelto como tercer ejemplo, el 65, el 69, aislada. Por lo menos hasta esos ejercicios recomendaría su uso. Digo, su realización, mejor dicho. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, pues entonces a madurar estas ideas. No son difíciles, pero realmente necesitan mucha práctica, porque en el futuro directamente vamos a usar estos resultados y no quisiera que estén ahí desenchufados y no saber de dónde hemos deducido algún resultado que ya lo estoy dando por hecho que saben trabajarlo. Muy bien, así que después de esto ya vamos a poder entrar a hablar de la derivada de la transformada de Laplace, que sería la sección que desarrollaremos el próximo lunes. Hasta entonces, y hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, pues entonces deseo suerte en la realización de estos ejercicios. Los resultados son únicos, así que van a poder cotejar sus soluciones con las que están ofertadas al final de nuestro libro. Con esto detengo la transmisión y me despido hasta el próximo día lunes. Que estén bien. Hasta entonces.